Bueno, el tema 8 es sobre la Cámara de Comercio Internacional y los Incoterms. Para empezar, la Cámara de Comercio Internacional se crea porque después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, se crea debido a que en ese momento, obviamente debido a la guerra, había muy poca producción, el comercio internacional estaba básicamente parado, era todo un desastre y no había nada de compra y venta de bienes de forma internacional. Entonces, ¿qué pasó? Un grupo de empresarios de varios sectores como financieros, industriales y comerciales decidieron unirse para crear una organización que ayudara a reactivar el comercio de forma internacional. Se hacían llamar los Mercaderes de la Paz, porque su intención era justamente usar el comercio de una forma de estabilizar la economía y evitar conflictos entre países. Lo que buscaban era crear reglas, mecanismos y estándares que facilitaran las operaciones entre países para que el comercio fuera un poquito más seguro y más claro y se volviera más eficiente que antes de la guerra. Con el paso del tiempo, esta organización evolucionó mucho. Hoy en día sigue teniendo mucha presencia en casi 120 países y se ha adoptado temas actuales como el comercio digital, el e-commerce y todo lo que implica la globalización actual. Básicamente sigue funcionando como un organismo que representa empresas frente a gobiernos y organismos internacionales. Ahora, uno de los aportes más importantes de la Cámara de Comercio Internacional fueron los Incoterms. Estos son términos internacionales que se utilizan en las operaciones de compra-venta para definir las responsabilidades entre el vendedor y el comprador. Es decir, los Incoterms son quienes nos dicen quién se va a encargar, quién va a pagar los costos, en qué punto se transfiere el riesgo y quién se hace cargo de los trámites aduanales, tanto de la importación como de la exportación. Por ejemplo, hay mucha variedad y todo depende del tipo del producto, del vendedor, del comprador, tipo de producto, el tipo de transporte y de muchos factores para elegir más o menos pues cuál se elige al momento antes de hacerse la compra-venta, cuando se estipula. Por ejemplo, está el EXW, que es donde el vendedor tiene la mínima responsabilidad posible, ya que el vendedor solo pone la mercancía a disposición del comprador y ésta se encarga de recogerla, transportarla y hacer trámites y asumir todos los riesgos, mientras que el DDP es todo lo contrario. ¿Qué significa? Aquí el vendedor tiene prácticamente toda la responsabilidad porque se encarga del transporte, hacer los trámites, pagar impuestos, entregar el producto directamente al comprador según un lugar acordado previamente, y esto obviamente también se refleja en el precio, ya que naturalmente pues el comprador tiene que pagar todo este riesgo. No lo hacen solo porque sí, sino que el comprador terminas pagándolo en ese precio que se te ofrece. Y bueno, también hay intercoms muy específicos, como dije, sobre el transporte, o sea, no solo la mercancía y el vendedor, sino sobre el transporte. En el ámbito, por ejemplo, marítimo, está el FOB, donde el vendedor cumple su responsabilidad cuando la mercancía ya está cargada en el buque y en el puerto acordado. De ahí parte el riesgo, más o menos. Luego está el CIF, que es muy parecido, pero aquí el vendedor también paga un seguro básico para la mercancía durante su transporte. Y este seguro cubre lo mínimo, pero si el comprador quiere más protección puede pagar un poquito más para hacerlo más adicional. Algo muy importante de los Incoterms es que no sustituyen un contrato, o sea, que no es uno por otra cosa, o sea, no se contrarrestan ni se sustituyen entre ellos. Siempre tiene que ser un contrato de compra-venta donde se definen las cantidades, las fechas, tipo de contrato, tipo de transporte, empaque, seguros, etcétera. Y dentro de este contrato es donde se establece el Incoterm para las claras responsabilidades. Entonces el intercom no es un contrato, sino que viene dentro del contrato donde se da todas las especificaciones de la compra y la venta. Además, el comercio internacional hay muchos factores donde pueden afectar el traslado de la mercancía, por eso existe, ya que hay muchas condiciones climáticas, accidentes, robos, problemas de logística, etc. Entonces, es por eso se tiene que, como dije, analizar y definir exactamente las necesidades de tu producto, de tu comprador y de tu transporte para poder elegir el intercom correcto y ver el momento de la responsabilidad a quién y cómo se debe de asignar. Pero bueno, pues en conclusión, la Cámara de Comercio Internacional y los intercoms son herramientas que han ayudado a organizar el comercio global y todavía se siguen usando por ello, y han ayudado a reducir muchos riesgos y evitar confusiones entre las partes. Y ese sería más o menos el tema y el por qué son importantes la creación de estas cosas y qué significan.